Hola, en esta ocasión estudiaremos el método Arandelas, el cual podemos decir que es una particularización de la idea general que se aplica en el método de disco, por lo cual realizaremos un breve recordatorio del método de disco y sus tres ideas principales. Primero, si tenemos un sólido de revolución compacto como este cono, o sea que no tiene huecos, podemos construir un sólido casi idéntico a este sólido de revolución apilando discos como el que observamos en color ocre. Aquí vemos que se han apilado 7 discos para asemejar este sólido de revolución y aquí hemos apilado 48 discos y si utilizáramos hojas de papel bond, pues apilando 960 discos podemos obtener una representación bastante fiel de este sólido de revolución. Segundo, el volumen de un sólido que ha sido construido apilando discos es igual a la sumatoria del volumen de cada uno de sus discos. En el caso de este naranja con azul, pues su volumen lo podemos calcular sumando el volumen de cada uno de los 7 discos, donde el volumen de cada disco está dado como área de la base, que es un círculo, por la altura del disco. De igual forma, para este que está en color morado, podemos conseguir su volumen sumando el volumen de cada uno de los 48 discos que lo conforman. Y si hubiésemos construido el de hojas de papel bond, pues podremos obtener su volumen sumando el volumen de cada uno de los 960 discos que lo conformasen. Y 3, finalmente, cuando la cantidad de discos utilizados para construir ese sólido tiende al infinito y la altura de todos estos discos tiende a cero, o sea que su altura es tan pequeña que es casi cero, entonces ese volumen del sólido construido con discos tiende al volumen real de nuestro sólido de revolución, lo cual matemáticamente lo podemos expresar como esta integral definida. En el ejemplo ilustrativo que acabamos de ver, se utilizaron discos apilados para construir un sólido de revolución. Sin embargo, esta integral es funcional para calcular el volumen de un sólido que se puede construir apilando prismas de base cuadrada o un sólido que se puede construir apilando prismas de base triangular o un sólido que se puede construir apilando arandelas y en general para calcular el volumen de cualquier sólido que se pueda construir apilando figuras cuyo volumen se puede calcular como el área de su base por su altura. Dado que esta integral está planteada de forma general, nosotros vamos a replantearla para el caso específico de calcular el volumen de un sólido que se puede construir apilando arandelas. Y es aquí donde vamos a introducir el método de arandelas. Bien, en el método de arandelas nosotros calculamos el volumen de un sólido de revolución apilando arandelas, ya sea en esta posición vertical o en esta posición horizontal. En cualquiera de los dos casos, el volumen de la arandela siempre es el área de su base por su altura. La base de la arandela es este disco, este anillo que vemos en color verde. Por lo tanto, estamos interesados en calcular el área de ese anillo, que es la que va a ir relacionada en esta integral, pues esta integral tiene el área de la base por la altura de la figura que se está utilizando para construir un sólido. Vamos entonces aquí con el área de esta base, de este anillo. Si ustedes se fijan, aquí yo tengo un radio R mayúscula que se denomina radio exterior y un radio R minúscula que se denomina radio interior. Y también tenemos un
un caso de área sombreada, donde lo que vamos a hacer es calcular el área del círculo más grande y restarle el área de este círculo más chiquito. Y de esa forma obtendremos esta área que está sombreada en color verde. Lo escribimos entonces. El área de esa arandela va a ser igual a el área del círculo más grande, que es pi por r mayúscula elevado al cuadrado, menos el área del círculo más pequeño, que es pi por r minúscula elevado al cuadrado. Factorizando el número pi, obtendríamos que esta área es igual a pi por r mayúscula al cuadrado menos r minúscula elevado al cuadrado. Por lo tanto, este integral nos quedaría planteado de la siguiente forma. Este es el integral desde a hasta b de el área de la base en términos de la variable x en este caso, aunque también lo podemos plantear en términos de y. Ya vamos a ver ese caso. El área de la base, que es igual a pi por esta expresión. El pi lo podemos sacar y estos radios los vamos a expresar como una función de x, o sea, lo vamos a reexpresar en términos de x de tal forma que definan el radio exterior y el radio interior de cada una de nuestras arandelas que conforman el sólido. Planteamos acá entonces, nos quedaría de la siguiente manera. R en términos de la variable x elevada al cuadrado menos la r minúscula, o sea, el radio interior, elevado al cuadrado, esto integrado con respecto a x. De esta forma hemos planteado pues esta integral general para el caso específico de las arandelas. Ahora, nosotros podemos tener arandelas de esta forma en una posición vertical o podemos tener arandelas así en una posición horizontal. Eso va a afectar directamente la variable con respecto a la cual nosotros estamos integrando. Noten que cuando tenemos arandelas en esta posición vertical, pues su altura es la diferencia entre dos valores de x, o sea, es un delta de x. Eso nos indica que vamos a integrar con respecto a x. Por lo tanto, la integral para calcular el volumen de este sólido de revolución estaría dada de esta manera que tenemos acá. La copiamos entonces. El volumen del sólido de revolución estaría dado por la integral desde a hasta b de el radio exterior elevado al cuadrado menos el radio interior de la arandela elevado al cuadrado. Esto por la altura de la arandela. Y el número pi que lo sacamos porque es una constante. Ahora, ¿cómo calculamos nuestro radio exterior y nuestro radio interior? Fijémonos acá en la figura que el radio interior de nuestra arandela va a ir siempre del eje de rotación, que en este caso el eje de rotación es el eje X, ¿verdad? Desde el eje de rotación hasta una curva que va a ser la curva más cercana al eje de rotación. Este va a ser mi R minúscula y mi R mayúscula va a ir del eje de rotación hasta la curva más lejana a mi eje de rotación. Por acá lo vamos a ver sobre el sólido, cómo quedaría. Este de aquí hasta aquí es mi R minúscula y desde el eje de rotación hasta aquí sería mi R mayúscula. Y eso se va a cumplir en todos los casos en los cuales podamos utilizar el método de arandela. Por lo tanto, mi R mayúscula, ¿cómo la voy a calcular? Esta va a ser la distancia que hay desde el eje de rotación a una curva o una función f de x.
donde esta f de x va a ser la curva más cercana al eje de rotación que está acotando pues mi radio exterior. Y en el caso de radio interior va a ser la distancia que hay entre el eje de rotación y una función o una curva f de x, donde esta f de x va a representar, perdón, aquí es la curva más lejana. En este caso va a representar la curva más cercana al eje de rotación. Para el caso de que nosotros utilicemos una arandela que está en esta posición, en posición horizontal, notemos que la altura de esa arandela va a ser la diferencia de dos valores de y, o sea, un delta de y. Por lo tanto, esto nos indica que vamos a integrar con respecto a la variable y. Tendríamos este mismo planteamiento de la integral, nada más que en términos de y. Por lo tanto, el volumen de un sólido en el cual vamos a necesitar arandelas horizontales va a ser igual a la integral desde A hasta B, aquí saco el número pi, de una función r mayúscula en términos de y elevado al cuadrado menos una función r minúscula en términos de y esta elevada al cuadrado y esta diferencia integrada con respecto a y. Y pues el r mayúscula y el r minúscula van a ser exactamente, van a tener exactamente la misma definición. ¿Qué es lo único que nos va a cambiar? Que ahora estos radios deben de estar expresados pues en términos de la variable y. Lo vamos a copiar por acá entonces. Esto iría de la siguiente manera. Esta variable aquí sería y, esta también y aquí sería una función en términos de y una función acá también en términos de y. Y siempre esta función sería la curva más lejana al eje de rotación y esta de aquí la curva más lejana al eje de rotación y esta es la curva más cercana al eje de rotación. Bien, seguimos con un primer ejemplo práctico. Nos dicen, calcule el volumen del sólido generado al rotar la región acotada por f de x igual a x al cuadrado más 1 y f de x igual a menos x al cuadrado más 4. La región la vamos a rotar alrededor de y igual a 0. Bien, graficamos nuestras curvas en color azul. Tenemos la parábola cuya ecuación es y igual a menos x al cuadrado más 4. Y en color verde la parábola cuya ecuación es y igual a menos x al cuadrado más 1. Notemos que la región que encierran estas dos curvas está sombreada en color verde. Una vez que tenemos identificada nuestra región, identificamos nuestro eje de rotación, que es y igual a 0, que es la ecuación del eje X. Por lo tanto, vamos a rotar nuestra región alrededor del eje X. Seguidamente vamos a dibujar nuestro rectángulo de inspección, que es el cual al rotar alrededor del eje de rotación, que en este caso es el eje X, nos va a generar una arandela representativa de las arandelas que construyen nuestro sólido de revolución. Una vez que tenemos identificada nuestro rectángulo de inspección y la forma que lleva nuestra arandela, pues podemos notar que la altura de esa arandela va a ser igual a la diferencia de dos valores de x y por lo tanto nuestra integral irá planteada en términos de x. Bien,
acá tenemos la forma general para calcular el volumen de un sólido de revolución por medio del método de Arandela. Ahora vamos a calcular nuestro R mayúscula de X y nuestro R minúscula de X. Recordemos que R mayúscula, o sea, el radio exterior de nuestra arandela, va desde la curva más lejana al eje de rotación. Fíjense, acá tenemos el eje de rotación. ¿Cuál es la curva que está más lejos de rotación? Del eje de rotación, la que está en color azul. Por lo tanto, mi radio exterior o R mayúscula va desde la curva más lejana al eje de rotación hasta el eje de rotación. Este sería mi R mayúscula. Aquí lo podemos ver en la arandela. Este es mi R mayúscula. Ok, y mi R minúscula va desde la curva más cercana al eje de rotación hasta el eje de rotación. Entonces, mi R minúscula iría acá. Lo voy a dibujar de este lado. Y en nuestra arandela podemos ver que nuestro R minúscula iría desde aquí hasta acá. ¿Bien? Desde el eje de rotación hasta la curva más cercana. Recuerden que nuestro eje de rotación es en este caso el eje X. Bien, nos vamos entonces a plantear nuestro radio exterior. Va a ser igual a la distancia que hay de la curva más lejana al eje de rotación hasta el eje de rotación. Eso es, el eje de rotación es y igual a 0, entonces es 0 menos la curva más lejana, que está en color azul, y es menos x al cuadrado más 4. Ya sabemos que para eliminar estas barras de valor absoluto que representan la distancia, vamos a irnos a la gráfica y fijarnos cuál es la curva de arriba y cuál es la de abajo. Y vamos a restar en ese orden, curva de arriba menos curva de abajo. Tenemos la que está en color azul y el eje de rotación. Vemos que la curva que está arriba es la de color azul, o sea, la parábola. Y la de abajo es el eje de rotación. Entonces tenemos que restar en ese orden. Curva de arriba menos la curva de abajo. Esto es igual a menos x al cuadrado más 4. Ahora vamos a calcular nuestro R minúscula o nuestro radio interior, que es la distancia entre el eje de rotación y la curva más cercana. Vemos que la curva más cercana al eje de rotación es la que está aquí en color verde, que tiene esta ecuación. Entonces la escribimos por acá. Para eliminar las barras de valor absoluto que representan la distancia, vemos aquí gráficamente cuál es la curva de arriba y cuál es la de abajo. Notamos que la curva que está arriba es la parábola y la de abajo es el eje de rotación. Entonces aquí la resta la vamos a realizar en ese orden. Sería la curva de arriba menos la curva de abajo, y esto es igual a x al cuadrado más 1. Bien, ya tenemos nuestro radio exterior y nuestro radio interior. Ahora nos faltarían nuestros límites de integración que están en términos de x. Noten que esta región comienza aquí y termina aquí en términos de x, o sea, horizontalmente voy a ver dónde comienza y dónde termina mi región. Para ello necesito estos puntos de corte, los cuales no son claros cuál es el valor de x en el cual se cortan estas curvas. Por lo tanto, tengo que calcular los puntos de corte. Los puntos de corte los necesito entre las dos parábolas. Por lo tanto, quiero ver dónde se corta g de x igual a x al cuadrado más 1 y f de x igual a menos x al cuadrado más 4. Recuerden que independientemente de que esta aquí se llame g y esta f, representan siempre a h.
y es igual a x al cuadrado más 1 y esta es y es igual a menos x al cuadrado más 4. Una vez que están despejadas para la misma variable, procedemos a igualar sus valores. Sería x al cuadrado más 1 es igual a menos x al cuadrado más 4. Y por lo tanto, x al cuadrado más x al cuadrado va a ser igual a 4 menos 1. Resolviendo esta ecuación obtenemos que 2x al cuadrado es igual a 3 y que x al cuadrado es igual a 3 medios. Y aplicando raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, que x es igual a más menos raíz cuadrada de 3 medios. Por lo tanto, los puntos de corte que tenemos son positivo raíz cuadrada de 3 medios y negativo raíz cuadrada de 3 medios. Este punto de corte entonces tiene coordenada en x menos raíz cuadrada de 3 sobre 2, coma, un valor en y que lo podemos obtener al sustituir este valor de x en cualquiera de las ecuaciones. Yo no lo voy a sustituir porque en realidad no lo necesitamos. Aquí este otro punto sería raíz cuadrada de 3 sobre 2, un valor de y que lo puedo obtener sustituyendo raíz cuadrada de 3 sobre 2 en cualquiera de las dos ecuaciones de la parábola. Por lo tanto, vamos a plantear nuestra integral que delimita nuestro volumen. Nuestro volumen va a ser igual a pi por la integral desde a hasta b, que como estamos integrando con respecto a x es donde comienza mi región en x y donde termina mi región en x. Mi región comienza en menos raíz cuadrada de 3 medios y termina en raíz cuadrada de 3 medios. Y ahora aquí en mi integrando va r mayúscula elevado al cuadrado, sería esta expresión elevada al cuadrado, la colocamos acá, menos el r minúscula va al cuadrado. Esto lo vamos a integrar con respecto a x. Resolviendo y evaluando esta integral, ustedes van a llegar a que este volumen es aproximadamente igual a 24.49 por pi. Y efectuando este producto de 24.49 por pi, obtenemos que este tiene un volumen aproximado de 76.94 unidades cúbicas. Recordemos que este valor siempre debe ser positivo porque representa un volumen. De esta forma hemos calculado el volumen de este sólido de revolución por medio de una integral definida. Veamos el ejemplo 2. Nos dicen, calcule el volumen del sólido generado al rotar la región acotada por g de x igual a 4 más x, f de x igual a 2x más 1 y x igual a menos 2. Esta región la vamos a rotar alrededor de la recta x igual a menos 2. Lo primero que vamos a hacer es graficar cada una de las curvas que acotan la región. Aquí tenemos ya graficadas las tres rectas. En color verde tenemos f de x igual a 2x más 1. En color morado tenemos a la recta x igual a menos 2 y en color azul la recta igual a g de x igual a 4 más x. Vemos que estas tres curvas encierran esta región que está sombreada en color verde. Entonces ya trazamos las curvas, ya identificamos y sombramos nuestra región. Ahora vamos a identificar el eje de rotación. En este caso nos dicen que vamos a rotar a esa región alrededor de x igual a menos 2. Por lo tanto, acá está nuestro eje de rotación. Es un eje de rotación vertical. Una vez que tenemos graficado nuestra región e identificado
nuestro eje de rotación, vamos a inspeccionar o imaginar el sólido que nos queda, que de esta forma. Fíjense que este sólido es hueco en esta parte y es compacto desde aquí hacia abajo, no tiene ningún hueco. Quiere decir que para construir este sólido desde aquí hasta abajo no puedo utilizar arandela porque la arandela me genera un hueco. Y para construir este sólido desde aquí hacia arriba no puedo utilizar un disco porque no tendría manera de generar el hueco que me debe de quedar. Por lo tanto, para calcular el volumen de este sólido de revolución, vamos a tener que mezclar el método de discos y el método de arandela. Lo vamos a puntear. Aquí vamos a ver que desde esta línea punteada hacia abajo nos toca utilizar método de disco y de esta línea punteada hacia arriba nos toca utilizar el método de arandela. Vamos a escribir que la integral de aquí, la número 1 o región número 1 y región número 2. Cuando rota esta parte de la región, me genera un sólido compacto y cuando rota esta parte de la región me genera un hueco. Ahí voy a tener que utilizar las arandelas. Vamos entonces a plantear la integral que corresponde con cada uno de los métodos. De acuerdo a los rectángulos de inspección que hemos dibujado, aquí podemos ver el rectángulo de inspección para el método de disco que al rotar alrededor del eje de rotación me genera un disco representativo y este rectángulo de inspección al rotarlo alrededor del eje de rotación me genera esta arandela representativa con la cual nos vamos a guiar para plantear nuestra integral. Planteamos primero la integral relacionada al método de disco utilizando como guía este rectángulo de inspección. Lo primero que vamos a ver es cuál es el alto de nuestro rectángulo. Vemos que el alto de nuestro rectángulo corresponde a la diferencia de dos valores en y. Por lo tanto, este es un delta de y la integral debe de estar planteada en términos de y. Así, todas las curvas que están involucradas deben de estar despejadas en términos de y. ¿Cuáles son las curvas que están involucradas en esta parte de la región? Bueno, es la recta x igual a menos 2 y la recta f de x igual a 2x más 1. Esta no está despejada para y, entonces lo primero que vamos a hacer. F de x es igual a 2x más 1. Entonces y es igual a 2x más 1. Despejando en términos de y me queda y menos 1 es igual a 2x. Y entonces y menos 1 entre 2 es igual a x. Por lo tanto, esta curva que está aquí en color verde, su ecuación equivalente en términos de y es y menos 1 entre 2. Esta es x igual a y menos 1 entre 2. Muy bien, una vez que hemos replanteado esa curva en términos de y, vamos y planteamos nuestro radio, que es lo que necesitaríamos para el método de disco. El radio en el método de disco es la distancia que hay entre el eje de rotación, que en este caso es x igual a menos 2, y la otra curva que está acotando mi radio, porque recuerden que prácticamente el largo de este disco vendría a ser mi radio. Acá lo podemos ver más claramente en el disco de inspección. ¿Okay? Entonces mi radio está acotada con esta curva y el eje de rotación. Esta curva en términos de y es y menos 1 entre 2. Lo vamos a copiar acá. Para eliminar estas barras de valor absoluto, lo que vamos a hacer es irnos a la gráfica y ver cuál es la curva de la derecha y cuál es la de la izquierda. Vemos que la recta en color verde es la curva de la derecha y el eje de rotación es
la curva de la izquierda. Por lo tanto, vamos a restar en ese orden. Curva de la derecha menos la curva de la izquierda. Y esto simplificado es igual a y menos 1 más 2 y por lo tanto es igual a y más 3 sobre 2. Este es nuestro radio. Por lo tanto, la integral de la parte que nos toca calcular utilizando el método de discos sería igual a ese volumen a pi por la integral desde a a b, donde a y b, como esta está planteada en términos de y, la integral, entonces tengo que ver dónde comienza mi integral y dónde termina verticalmente. Vemos que comienza en y igual a menos 3 y recuerden que hasta acá estamos haciendo el método de discos, entonces comienza en y igual a menos 3 y termina en y igual a 2. Esos serían los límites de integración. Y en el integrando tenemos el radio elevado al cuadrado. Delta de y. Muy bien, ya tenemos la integral que va de acuerdo al método de discos. Ahora vamos con el método de Arandela. Para el método de Arandela tenemos dos radios, un radio exterior y un radio interior. Y también lo primero que tenemos que ver es si esos radios van a estar planteados en términos de y o en términos de x. Vemos que la altura de la arandela sería pues la diferencia entre dos valores de y, o sea, un delta de y. Por lo tanto, nosotros vamos a integrar con respecto a y. Y el radio exterior, lo podemos ver acá en la arandela de inspección, va desde el eje de rotación hacia la curva más lejana, que sería esta recta, y el radio interior va desde el eje de rotación hacia esta curva, que es la más cercana. Este sería el radio interior de nuestra arandela, que es el R minúscula. El otro es el R mayúscula. Muy bien, acá, mediante nuestro rectángulo de inspección, sería del eje de rotación, que es este, a la curva más lejana al eje de rotación. Este sería pues nuestro R mayúscula. Y del eje de rotación a la curva más cercana al eje de rotación sería nuestro R minúscula. Muy bien, en base a eso vamos a plantearnos por aquí nuestros radios. El radio R mayúscula va a ser igual a la distancia que hay del eje de rotación, que es x igual a menos 2, hasta esta curva, que debe de estar en términos de y. Ya la tenemos despejada en términos de y, es y menos 1 entre 2. Fijémonos que en este caso pues es este mismo valor que nos había quedado para el método de disco, ya lo tenemos simplificado, es y más 3 entre 2. Entonces lo vamos a colocar de una vez. Esto es y más 3 entre 2, ya eliminando las barras del valor absoluto y simplificando. Ahora vamos con el R minúscula. Ese está acotado con x igual a menos 2 y con esta recta, que debe de estar despejada en términos de y no lo está. Entonces lo vamos a despejar en términos de y. En términos de y sería y menos 4 igual a x. Perfecto. Vamos aquí a escribir entonces ese R minúscula. Nuestro R minúscula o radio interior es igual a la distancia que hay entre el eje de rotación
Y esta curva que tenemos en color azul, cuya, aquí está mi R minúscula, y esta tiene ecuación y menos 4 en términos de y, entonces sería menos y menos 4, y ya sabemos que para eliminar las barras de valor absoluto nos vamos aquí a la gráfica y vemos cuál es la curva de la derecha y cuál es la de la izquierda. La de la derecha está recta en color azul y la de la izquierda es el eje de rotación, entonces vamos a restar en ese orden. Sería la curva de la derecha menos la curva de la izquierda, lo cual es igual a y menos 4 más 2, y esto es igual a y más 2. Bien, ya tenemos nuestro radio exterior y nuestro radio interior. Con esto ya podemos plantear la integral que nos define el volumen en términos del método de arandelas. El volumen va a ser igual a pi por la integral de a hasta b, donde comienza y donde termina mi región. Recuerden que lo estamos haciendo de esta línea punteada hacia arriba. Entonces comienza en 2 y termina en 7, en y igual a 7. Esos serían entonces nuestros límites de integración, desde 2 hasta 7. Ok, y luego el radio R mayúscula al cuadrado sería y más 3 entre 2 elevado al cuadrado, menos el radio interior o R minúscula, que es y más 2, esto va elevado al cuadrado, y luego integramos en términos de y. La suma de estas dos integrales nos va a devolver el volumen total de nuestro sólido de revolución. O sea que tenemos que evaluarlas y sumar sus resultados. Ok, aquí estamos planteando la suma, la sumatoria de estas dos integrales. Al evaluar estas integrales vamos a obtener que la primera nos devuelve 10.42 por pi, y que la segunda, que está planteada por medio del método de arandelas, nos devuelve 31.25 por pi. Sumados estos dos valores, multiplicados por pi y redondeando, obtenemos un volumen aproximado de 130.91 unidades cúbicas. Estas son unidades cúbicas también. Recuerden, siempre debemos de obtener un valor positivo. Y de esta forma hemos desarrollado un ejercicio que combina el método de discos con el método de arandelas.